Ahí está. Entonces voy a introducirte y de una vez le damos, ok. Muy bien, comienza. Bien. Hola, ¿qué tal? Aquí me encuentro con nada más y nada menos que el subdirector del periódico Hoy, Nelson Marrero, el cual nos estará hablando un poco acerca de cómo fue el manejo de información en el mismo periódico en los primeros 3 meses de pandemia de COVID-19, específicamente entre marzo y mayo del año pasado. Nelson, ¿cómo se encuentra? Me encuentro bien, a tu disposición. Qué bueno, qué bueno. Nelson, yo quisiera saber, eh, primero que nada, sabemos que hubo una reducción en el flujo de información el año pasado pues, a causa de la pandemia. En cuanto a la sección deportiva, quisiera saber cómo fue el manejo de la misma en estos primeros meses. Yo creo que internamente o en términos operativos no hubo alteraciones que no se debieran a, a las crisis mismas en que quedó el deporte a nivel mundial. Recuerda que las Olimpiadas tuvieron que ser pospuestas, creo que más de una vez, y celebrarse bajo restricciones de presencia de público. Eso, sin embargo, como bien ha dicho nuestro editor en respuesta a tus preguntas, el fanático de los deportes es sumamente leal. Quiere decir que no sentimos que por causa de la pandemia la gente rehuyera el contacto con las informaciones del mundo deportivo. Realmente no ocurrió. Probablemente lo que pudo haber ocurrido es, como en el primer tramo de la pandemia existía la reclusión obligatoria, aumentara el contacto de la gente con la lectura y con las visiones electrónicas en compensación a su incapacidad de estar moviéndose. Es como ha ocurrido con la cerveza. La cerveza se consumía más en los últimos meses en las casas que en los negocios. Eso ha causado una crisis a la cervecería. ¿Por qué? Porque el consumidor de botellas, el consumidor de cerveza en el hogar, no necesariamente hace devolución de las botellas. No se ocupa mucho de eso. Eso entonces, pero la cervecería necesita que la mayoría de las botellas que manda al mercado retornen. Un asunto de costo y de disponibilidad. De manera que por eso creemos que captamos la misma o más atención periodísticamente a través de los deportes durante esta pandemia. Bien. ¿Y utilizaron alguna estrategia en específico, algún tipo de contenido nuevo en estos primeros meses en cuanto al contenido deportivo? Bueno, yo creo que fundamentalmente nos hemos valido de temas alternativos. Es decir, tú sabes que los deportes tienen un fundamento que es su pasado, las marcas, las estadísticas, las valoraciones de los atletas. Se recurre cuando no hay actividad en grandes ligas o en la serie regular. El periodista se la luce apelando al manejo de temas que tengan que ver con los atletas, más con su historia y sus reales habilidades que con lo que estén haciendo en ese momento. Bien, perfecto. Y la audiencia en general, ¿cómo respondió ante todo esto? Nosotros entendemos por el tráfico de nuestra versión digital que hemos estado en niveles satisfactorios. La venta del periódico fue muy accidentada en el peor momento de esta crisis, que había incluso paralización del transporte nocturno y los periódicos se reparten en la madrugada, transitan por todo el país y además
en un momento crítico también la gente se pone conservadora en el gasto, y si puede leer el periódico de un vecino sin tener que comprar el propio, lo haría. Lo que significa que aún en crisis seguimos teniendo un peso específico en los hogares de nuestros lectores. Bien, perfecto. Y en relación a las noticias relacionadas al COVID-19, ¿qué prioridad se le dio, vamos a decirlo así, en esos meses? Bueno, tú sabes que la atención giró mucho sobre el impacto de la enfermedad a nivel exterior. Claro. Y la inactividad fue realmente fuerte, negativa. Concentrabas la atención de la ciudadanía en cosas que no eran deporte. De manera que nosotros tratamos de suplir con discursos alternativos sobre el tema deportivo la inacción en las canchas, en los estadios y en las competencias, más o menos así. Sí, perfecto. Y bueno, entonces, en general, vamos a poner las tres opciones. Él hoy no supo aprovechar la situación, la pudo manejar dentro de lo que cabe, o aprovechó por completo la situación para poder llamar la atención de los lectores deportivos en estos primeros meses. No, yo creo que hay una línea muy difusa entre poner énfasis y generar y apelar y llamar la atención con moderación y elegancia, y lo que se llama el sensacionalismo y la deformación de los hechos. Nosotros no nos salimos por razones de pandemia de nuestro propio código profesional, que nos impide hacer más ruido de la cuenta y ser piedra de escándalo en cualquier asunto. Bien. Ok. Y su editor Franklin Mirabal estuvo mencionando que en general para todos los medios de la República Dominicana el COVID-19 fue obviamente muy sorpresivo y causó mucha incomodidad en el ajuste, pero que al final se lograron adaptar, mencionó él. ¿Qué tiene que decir al respecto sobre esto? ¿Está de acuerdo? Yo creo que sobrevivimos bien a lo peor, que no tenemos que lamentar la pérdida de vidas, que hemos sabido manejarnos en el trabajo a distancia. Los recursos técnicos permiten incluso que un editor trabaje desde su casa en labor de redacción, de corrección y de colocación de material de lectura en las páginas. De manera que eso es, te digo lo de trabajar a distancia, porque en un momento dado, la mayoría, no solo de periodistas deportivos, podíamos quedarnos en casa y resolverla y hacer el trabajo periodístico sin lo presencial. Bien. Ok. Pues, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Nelson. Anda, carajo, bueno, pues ya estamos a tu orden. Espero que eso te sirva de mucho. Claro, claro. Déjeme cerrar de grabar.